Inglaterra, que vive en el norte de Europa, y España, que habita en el sur, están vehementemente enfadadas entre sí por un trozo de roca que se encuentra en algún lugar del fondo de América, porque las naciones modernas son demasiado vecinas para pelearse por algo que se encuentra tan cerca de ellos como en el mismo cuarto del globo. Para el próximo siglo, supongo que lucharemos por Sirio y la Osa Mayor. Horace Walpole, 4 de octubre de 1770. La crisis de las Malvinas de 1770 fue un enfrentamiento diplomático entre Gran Bretaña y España por la posesión de las Islas Malvinas en el Océano Atlántico Sur. Estos acontecimientos estuvieron a punto de provocar una guerra entre Gran Bretaña, España y Francia por las áridas, pero estratégicamente importantes islas. Varios historiadores británicos y españoles sostienen que sus propios exploradores descubrieron las islas, lo que ha dado lugar a reclamaciones de ambas partes sobre la base del descubrimiento previo. Quién las descubrió originalmente sigue siendo una especie de debate. Algunos estudiosos atribuyen su descubrimiento a Amerigo Vespucci en 1502. Otros creen que las islas fueron avistadas por tripulantes de la expedición de Fernando de Magallanes en 1520. En todo caso, los marineros de Francia, Inglaterra y Holanda habían visitado las islas de vez en cuando durante los siglos siguientes y les habían otorgado varios nombres. A partir de 1720 los franceses comenzaron a llamarlas Îles Malouines. El nombre británico de Falklands apareció en 1692 cuando un capitán naval las bautizó en honor al secretario de la Royal Navy, Anthony Carey, quinto vizconde de Falkland. Aunque nunca las visitó, fue George Anson quien en 1740 llamó la atención sobre las islas y remarcó su importancia. En 1748, con el informe del vicealmirante Anson, Londres empezó a prestarle una seria atención al archipiélago. Las objeciones españolas a una expedición británica planeada para 1749 tuvieron efecto y el asunto se dejó de lado por el momento. Podría haberse mantenido un equilibrio incierto de no ser por la inesperada intervención de una tercera parte, Francia. Interés francés en Malvinas. La Guerra de los 7 años, 1756 a 1763, significó para Francia la pérdida de la inmensa mayoría de sus territorios coloniales. Luego de la firma del Tratado de París, Etienne François de Soissons, el encargado de la política exterior de Francia, se abocó a la reconstrucción del imperio colonial francés mediante la creación de nuevas colonias en aquellos lugares no ocupados aún por ningún estado. Las colonias de ultramar no despertaban mucho entusiasmo en la corte de Luis XV, por lo tanto, Soissons dependía enteramente de su vínculo personal con el rey para llevar adelante sus planes. La reconstrucción del imperio colonial francés exigía evitar toda confrontación con España y Gran Bretaña, por lo menos hasta recuperar capacidades militares. En este contexto, la propuesta de Louis-Antoine de Bougainville para efectuar una expedición a las Islas Malvinas despertó el interés del gobierno francés. Las islas eran conocidas por los navegantes y comerciantes de Saint-Malo, quienes las habían bautizado como Malouines en homenaje a su ciudad. Bougainville propuso emprender la expedición por su propia cuenta. Él manifestó en sus memorias la importancia de ese establecimiento y destacó el interés británico en la región. En la relación de su viaje, Milord Anson recomienda a los ingleses, en diferentes ocasiones, formar un establecimiento en el sur del Brasil, sosteniendo que la nación que así lo haga será la dueña del comercio del Mar del Sur. En consecuencia, ese es el objeto y el proyecto que Monsieur de Bougainville solicita realizar. La expedición de Bougainville. El 15 de septiembre de 1763, la expedición de Bougainville, que contaba con el consentimiento de Luis XV, zarpó del puerto francés de Saint-Malo con el objetivo de establecer una colonia en las Islas Malvinas. La expedición estaba compuesta de 2 barcos, con provisiones y familias acadianas. La expedición de Louis-Antoine de Bougainville recaló en Montevideo, donde fue recibida por el gobernador de la plaza, José Joaquín de Viana. Pese a que España y Francia eran aliadas y estaban unidas por el Pacto de Familia, los franceses no tenían autorización para formar colonias en el Atlántico Sur. El funcionario español intentó averiguar el motivo y destino de la expedición, pero los franceses lo ocultaron, manifestando que se dirigían a la India. No obstante, Viana alertó a sus superiores en Madrid sobre el paso de Bougainville por Montevideo. La expedición llegó al archipiélago el 31 de enero de 1764. Port St. Louis. Bougainville, el primer colonizador de Malvinas, su establecimiento fue el primer asentamiento permanente en el archipiélago. La colonia de Port St. Louis o Port Louis fue erigida el 17 de marzo de 1764 y la ceremonia formal de toma de posesión se realizó el 5 de abril del mismo año. El acta de posesión fue ratificada por Luis XV el 12 de septiembre de 1764, argumentando que las islas fueron descubiertas por navegantes de Saint-Malo, de donde proviene el nombre Malouines, castellanizado a Malvinas, luego corrompido a Malvinas.
Don Pernetti, el religioso y naturalista de la expedición, estaba maravillado ante la flora y fauna del archipiélago. También se mostró muy entusiasta ante las posibilidades que ofrecían aquellas islas. En sus notas aseguró que la lengua de león marino es preferible a la de buey y los guisos de pingüinos son tan buenos como los de liebre. Con 15 pesos me hago alto guiso. Port Saint Louis se fundó con 29 colonos y el 8 de abril de 1764, Bougainville emprendió el regreso a Francia para buscar más provisiones y colonos. Realizó un segundo viaje a principios de 1765, en donde llevó a 130 colonos. De esta forma, la población del archipiélago ascendía a 160 colonos. Bougainville permaneció en Malvinas entre enero y abril. Durante esos meses exploró la costa patagónica en busca de madera. La incursión británica. El 23 de enero de 1765, un año después de la llegada de Bougainville, cuando el archipiélago ya estaba ocupado por Francia y, por lo tanto, no estaba disponible para la ocupación por parte de otro estado, arribó una expedición dirigida por el comodoro John Byron en los barcos HMS Dolphin, HMS Tamar y HMS Florida en un puerto natural bautizado por Bougainville como Port de la Croisade. Omelette du fromage. Sobre la isla conocida por los españoles como Trinidad y renombrada como Sanders Island por los británicos. Byron realizó una ceremonia de toma de posesión en el paraje que rebautizó como Port Egmont y reclamó el lugar e islas vecinas para la corona de Gran Bretaña, sus herederos y sucesores. El comodoro destacó la importancia del lugar para el establecimiento de una base militar. Toda la Armada de Inglaterra podría navegar aquí en perfecta seguridad de todos los vientos. Luego Byron regresó a Inglaterra y decidió a tomar posesión formal de Port Egmont, y para cumplir esta comisión zarpó el capitán de navío John McBride, quien llegó a Port Egmont el 8 de enero de 1766 con los barcos HMS Jason, HMS Carcass y HMS Experiment y comenzó a construir un fuerte artillado que llamó Fort George. El nombre original del asentamiento era Jasonstown en honor al HMS Jason y el término Port Egmont se refería al cuerpo de agua comprendido entre las islas Trinidad, Vigía y Gran Malvina. Fort George era la pequeña guarnición establecida cerca. Los detalles del asentamiento se incluyen en un mapa dibujado por Carrington Wolfe y publicado por primera vez en 1770. Solo queda una copia conocida. McBride tenía instrucciones de evitar cuidadosamente toda medida de hostilidad o violencia en el caso de encontrar pobladores de otras nacionalidades. En marzo de 1766, los ingleses advirtieron la presencia de naves francesas en la zona. Londres toma conocimiento de la ocupación de Bougainville, ordenándole a McBride que le dé un plazo de 6 meses para abandonarla. Para el 2 de diciembre de 1766, ambos ocupantes conocían la presencia del otro. En diciembre de 1766, la fragata HMS Japan atracó en Port Saint Louis frente al fuerte. El capitán McBride desembarcó, profirió amenazas y se marchó el mismo día. Protesta y negociación diplomática. Jerónimo Grimaldi, ministro de Estado de España, sospechaba de la existencia de una colonia francesa en Malvinas por los informes que le envió José Joaquín de Viana desde Montevideo. La sospecha se confirmó cuando la noticia fue publicada en la Gazette de Holland el 13 de agosto de 1764. Grimaldi protestó ante Soissons y demandó la entrega de la colonia. España consideraba que las tierras adyacentes a un continente no podían ocuparse sin el consentimiento del dueño de dicho continente y que las Islas Malvinas habían estado reputadas y debían reputarse como adyacentes a sus costas. Sin embargo, también ofreció la compra de la colonia, lo que podría indicar que los españoles no estaban muy seguros de la validez de su reclamo. Luis XV cedió a las protestas españolas y ordenó entregar el establecimiento de Port Saint Louis al considerar que los títulos españoles eran superiores. Francia estaba dispuesta a abandonar sus pretensiones sobre Malvinas, pero deseaba que España las ocupe y evite la instalación de Gran Bretaña, su enemigo en común. Jerónimo Grimaldi comentó: ambas naciones sacarán del suceso de Bougainville la ventaja de que a vista de separarse los franceses de su posesión se fortalece el derecho de la España para que otro día no intenten entrar los ingleses. Bougainville fue notificado de la decisión de transferir la colonia a España. Traspaso de Francia a España. Ruiz Puente viajó a las islas con las fragatas Liebre y Esmeralda, siendo además acompañado desde Montevideo por la fragata Labourudus, con Louis Antoine de Bougainville a bordo, con el objeto de hacer el traspaso formal. El 2 de abril de 1767, Ruiz Puente tomó posesión de la colonia francesa. La ceremonia tuvo lugar frente a la casa del gobernador y desde aquí Bougainville zarpó para hacer la primera circunnavegación francesa del mundo.
Luego procedió a construir varios edificios comunes como cocinas y cuarteles y, un año después, una capilla consagrada a Nuestra Señora de la Soledad, nombre que reemplazó al topónimo francés del puerto de Nuestra Señora de la Soledad, y derivó finalmente en el de toda la isla. Ruiz Puente también mantuvo una estricta vigilancia en las costas insulares y patagónicas hasta el Cabo de Hornos y se preocupó de la atención religiosa de los habitantes. Además se establece la dependencia de las islas del gobernador y capitán general de Buenos Aires, cuyas órdenes deben acatar. Todo desde el apostadero naval de Montevideo, que controlaba todo lo referente al mar desde el río Uruguay hasta las Malvinas, por lo que tenía jurisdicción sobre la pesca de ballena, lobos marinos, recambio de la guardia costera del río y la dotación de las guardias navales de la ciudad. El 3 de octubre Bougainville recibió 616.108 libras tornesas, 18 sueldos y 11 dineros en compensación por los gastos en los que incurrió para fundar Port Salut. 200.000 libras fueron pagadas en París y el resto en Buenos Aires, reconociendo así los derechos legales de la corona española sobre estas islas. Francia nunca volvió a reclamar derechos de soberanía sobre Malvinas. Expulsión de los británicos. La Real Orden de Carlos III de España del 25 de febrero de 1768 dispuso que ningún establecimiento británico en los territorios de la corona española sería tolerado y que, en caso de comprobarse la existencia de alguno, debía desalojarse por la fuerza. Los españoles descubrieron la ubicación exacta de Port Egmont al poco tiempo. El 28 de noviembre de 1769 se produjo el primer contacto cuando el piloto Ángel Santos, a bordo de una goleta destinada a explorar las islas en busca de Port Egmont, se encuentra en el estrecho de San Carlos con la fragata Tamar, al mando del capitán Antony Hunt, quien le intima abandonar esas aguas, orden acatada por el piloto español que se dirige a Puerto Soledad a dar cuenta de la novedad. Como reacción a esta advertencia, el 17 de febrero de 1770 llegó una flotilla de 3 naves enviada desde Buenos Aires al mando del capitán Fernando Rubalcaba, quien identificó la ubicación exacta de la colonia inglesa. El combate de Port Egmont, o Puerto de la Cruzada. El 26 de marzo. El gobernador de Buenos Aires Francisco de Paula Bucareli y Ursúa ordena al mayor general don Juan Ignacio Madariaga Arostegui el cumplimiento de la Real Orden del 25 de febrero de 1768. El 11 de mayo zarpa del apostadero naval de Montevideo 4 fragatas, Industria, Santa Bárbara, Santa Catalina y Santa Rosa, y un jabeque, Andaluz, con un total de 134 cañones y 1083 marineros y soldados, a los que se agregan 294 granaderos del regimiento de Mallorca y un tren de artillería al mando del coronel don Antonio Gutiérrez. La travesía de Madariaga empezó mal, pues el 31 de mayo un temporal separó a la nave capitana del resto de la flotilla, por lo que su fragata, la Industria, se adelantó al resto y arribó sola a Puerto Egmont el 3 de junio de 1770, lo que debió envalentonar a la guarnición británica de 40 hombres. Estaba bajo el mando del capitán George Farmer, ya que amenazaron con dispararle si no se retiraba. Para ganar tiempo, el marino vasco envió a un emisario con regalos para la colonia británica, con la misión secreta de inspeccionar sus defensas. Pudo así conocer que los británicos solo disponían de una fragata con 20 cañones y una batería de 6 piezas de 12 libras en tierra. Tras hacer tiempo, el 6 de junio llegó el resto de la flotilla española. Tras esperar unos días a que el tiempo mejorase para llevar a cabo un desembarco, el 9 de junio Madariaga lanzó un ultimátum a Farmer, combinándole a abandonar las islas, so pena de verse precisado a obligarles por el cañón. El desembarco al mando del coronel Antonio Gutiérrez comenzó el 10 de junio, acompañado de un bombardeo naval que fue contestado de forma simbólica por los cañones del fortín de madera que defendía Puerto Egmont desde tierra. La resistencia británica duró poco. Ese mismo día el comandante del HMS Fayette, William Maltby, y el comandante terrestre, George Farmer, pidieron condiciones, siendo hechos prisioneros un total de 156 hombres. Tanto ellos como los colonos estuvieron detenidos 20 días, se hizo un inventario de los almacenes y luego se les permitió navegar hacia Inglaterra a bordo del HMS Fayette. El Swift se había hundido en Port Blizzard 3 meses antes. Los españoles rebautizaron la colonia con el nombre de Cruzada y se hicieron con la propiedad. Tras esta acción militar, el Reino de España efectivizó su control del archipiélago malvinense, quedando bajo soberanía española el único establecimiento poblado del archipiélago, Puerto Soledad. El hecho produjo una enorme conmoción en Inglaterra, donde el pueblo consideró el hecho como un insulto y pidió la inmediata declaración de guerra. Crisis diplomática por las Islas Malvinas de 1770. Cuando el Parlamento se reunió en noviembre, los parlamentarios, indignados por este insulto al honor nacional, exigieron al gobierno que actuara. Muchos estaban enfadados por lo que consideraban el fracaso de Gran Bretaña a la hora de impedir que Francia se anexionara Córcega en 1768 y temían que se produjera una situación similar en las Malvinas.
El Foreign Office comenzó a movilizarse para una posible guerra. En medio de esta oleada de amenazas y contraamenazas, los españoles intentaron reforzar su posición, ganando el apoyo de Francia, invocando el pacto de familia entre las dos coronas borbónicas. Durante un tiempo pareció que los tres países estaban a punto de entrar en guerra, sobre todo porque el duque de Soissons, ministro francés de Guerra y Asuntos Exteriores, estaba en actitud combativa. Pero Luis XV se desentendió de la cuestión, aduciendo no estar suficientemente preparado. Soissons fue destituido de su cargo y sin el apoyo francés los españoles se vieron obligados a buscar un compromiso con los británicos. ¡Cagones! Eso es lo que son. De la humillación británica a la claudicación española. El 22 de enero de 1771, el príncipe de Maserano, embajador de la corte española, entregó una declaración en la que el rey de España repudia la violenta empresa de Bucareli y promete restaurar el puerto y el fuerte llamado Egmont con toda la artillería y los almacenes según el inventario. El acuerdo también establecía: este compromiso de restaurar el puerto Egmont no puede, ni debe, en modo alguno, afectar a la cuestión del derecho previo de soberanía de las Malouines, también llamadas Islas Falkland. Esta concesión fue aceptada por el conde de Rochefort, quien declaró que estaba autorizado a ofrecer, en nombre de su majestad, el rey de Gran Bretaña, una satisfacción por el perjuicio que se le ha hecho al desposeerle de Port Egmont. Y, habiendo firmado una declaración expresando que España reniega de la expedición contra Port Egmont y se compromete a restaurarlo en el estado en que se encontraba antes del 10 de junio de 1770, Su Majestad Británica considerará dicha declaración, junto con el pleno cumplimiento del compromiso por parte de Su Majestad Católica, como una satisfacción por la lesión hecha a la corona de Gran Bretaña. La restitución de Port Egmont a Gran Bretaña. En abril de 1772 el capitán John Stott con los buques HMS Juno, HMS Jaun y HMS Florida llegó al lugar y 2 días después arribó un oficial español que se lo entregó formalmente. El capitán Stott retornó a Inglaterra dejando a cargo al capitán Burr del HMS Jaun. En octubre de 1771, 2 barcos españoles devolvieron la artillería y otros efectos que Madariaga se había llevado del asentamiento. El puerto se convirtió en una parada importante para los buques británicos que cruzaban el Cabo de Hornos. Si bien esto no pondría en cuestión el derecho anterior de soberanía sobre las islas. Cumplido el acuerdo, ambas potencias desmovilizaron las fuerzas navales que tenían listas para comenzar la guerra. Las Malvinas en posesión exclusiva de España. Sin embargo, ni España, ni Francia ni Gran Bretaña se desarmaron. Volver a poner en servicio los barcos ya era bastante costoso. Gran Bretaña, en particular, se encontraba con disensiones en sus 13 colonias de Norteamérica. Los impuestos eran el problema y Lord North necesitaba desviar fondos para hacer frente a la rebelión. Se llevaron a cabo revisiones del gasto en todos los ámbitos. La del Almirantazgo, en febrero de 1772, estimó el coste de mantener la guarnición de Port Egmont en 3.552 libras al año, sin ninguna ventaja evidente a corto plazo. El 22 de mayo de 1774, Gran Bretaña abandonó muchas de sus guarniciones de ultramar y Port Egmont no fue una excepción. En la última entrada de su bitácora, fechada el 21 de mayo de 1774, su comandante, el teniente Samuel Clayton, registró que a las 12:30 del mediodía fijó una placa de plomo en el bloqueo del fuerte que declaraba la soberanía británica. A las 3 de la tarde, en medio de vítores, Clayton y todos los oficiales se embarcaron a bordo del Endeavour que luego se puso en marcha y zarpó hacia Inglaterra. En 1776, los españoles en una expedición al mando del capitán Juan Pascual Callejas, encontraron y enviaron a Buenos Aires la placa dejada por Clayton. España unía, así, los títulos de prioridad de descubrimiento y ocupación que constituyen, sin duda, un título válido en el derecho internacional. Julius Gebel entiende que este acto, aunque no tuviera el animus delinquendi que configurase la derelición o abandono, dejaba firmes los derechos de España a las islas. En febrero de 1777 Callejas volvió a recorrer las ruinas de Port Egmont a bordo del bergantín Nuestro Señor del Buen Fin. Allí descubrió que el lugar era visitado por cazadores de lobos marinos, quienes habían trabajado en una huerta y construido una fragua. Anualmente se realizaron expediciones de reconocimiento hasta que en marzo de 1780 el asentamiento fue destruido por órdenes del gobierno de Madrid, sin que el Reino Unido protestase por ello.
Juan Pascual Callejas, al desembarcar, notó que existió una corta presencia de un grupo de ingleses instalados poco tiempo antes de su llegada y procedió a destruir el torreón de madera, almacenes, cuarteles, hospital, hornos y cuanto edificio halló en pie, quemando las maderas e imposibilitando cuanto encontró capaz de algún servicio. La destrucción total del asentamiento ocurrió entre el 18 y el 24 de marzo de 1780. El día 25 Callejas desembarcó con su tripulación nuevamente para reconocer en detalle lo que quedaba sin dañar. Solamente quedaban trozos de las paredes más gruesas de los almacenes y 8.000 tejas apiladas junto al muelle, que fueron destruidas. Luego dio cuenta al virrey el 13 de abril y la corte española el 29 de abril, siendo aprobado y publicado en la Real Orden del 8 de febrero de 1781. La placa, conservada en Buenos Aires, sería capturada por los británicos durante la primera invasión inglesa al Río de la Plata en 1806 y llevada a Londres. William Carveresford robó la placa del archivo de la ciudad. El Reino Unido alegó años más tarde que se retiró de Portemont por razones económicas y que dejó allí signos de continuar con su posesión. Debido a que no renunciaron a la soberanía, los británicos justificaron con este antecedente la ocupación de 1833 de todo el archipiélago malvinense. De evacuación española de las islas. La gobernación española hubo de terminar como resultado de la invasión napoleónica y del gobierno rebelde de Buenos Aires. Este país se va a la mierda. El 8 de enero de 1811, tras el derrocamiento del virrey del Río de la Plata Baltasar Cisneros y la constitución de la primera Junta de Gobierno en Buenos Aires, una junta de guerra presidida por el gobernador de Montevideo, Gaspar de Vigodet, resolvió reunir todas las fuerzas militares de las que disponía a fin de enfrentar a los rebeldes, por lo que ordenó evacuar las Malvinas. El bergantín Gálvez partió 4 días después y el comandante gobernador español de Malvinas, don Pablo Guillén Martínez, fue evacuado el 13 de febrero de 1811 junto a la gente y enseres que pudiesen tener aquí aplicación. Guillén, antes de partir, dejó en el torreón de la iglesia empotrada una placa de plomo con una inscripción proclamando la soberanía de España sobre el archipiélago. Las Cortes de Cádiz aprobaron el 30 de marzo de 1812 la decisión de la Junta de Guerra de abandonar las islas, pero juzgaron prudente declarar con marcado énfasis que, cuando variaran las circunstancias, la regencia cuidaría que volviesen a ocuparse tal cual estaban las dependencias abandonadas. Con la partida del personal español de Puerto Soledad, las islas fueron esporádicamente visitadas por foqueros y balleneros provenientes en su mayoría del Reino Unido y de los Estados Unidos, que se limitaron a buscar refugio y víveres. He bought it from the Spaniards from the Moors. It's called degüello. Kind of pretty. Degüello means slit throat. Ain't that pretty?